La doble imposición se da cuando una persona es requerida por dos acreedores fiscales diferentes por un mismo hecho imponible en un mismo periodo de tiempo. Entonces, lo que se busca evitar es que esta superposición de poderes, o esta coexistencia, mejor dicho, de poderes tributarios, implique a una persona el pago de un mismo tributo a dos acreedores fiscales diferentes. Por eso es que a cada provincia, a cada municipio y a la nación se le asignan facultades específicas, facultades que no son o no pueden ser utilizadas por los otros fiscos o por las otras entidades estatales. El Estado Nacional tendrá sus propias competencias y atribuciones, el Estado Provincial hará lo propio y por último quedarán los estados municipales. Respecto de los estados municipales, mucho se ha discutido acerca de si los municipios son autónomos o simplemente son entidades descentralizadas. La Constitución Nacional, en su artículo 123, reconoce el carácter autónomo de los municipios. Esto implica, entre otras cosas, que poseen poder tributario. Antes del dictado de la Constitución Nacional, mucho se había discutido acerca de su autonomía o su autarquía. En muchísimas oportunidades se le negó autonomía a los municipios hasta que la Corte Suprema de Justicia, en dos casos trascendentales, que fueron Rivademar contra Municipalidad de Rosario y Municipalidad de Rosario contra Provincia de Rosario, le otorgó a las municipalidades autonomía, aunque esta autonomía no es plena, sino que sufre ciertas restricciones. En consecuencia, tenemos un Estado nacional que posee poder y potestad tributaria. Por otro lado, tenemos estados provinciales que también poseen poder y potestad tributaria, y por último tenemos los municipios. Respecto de los municipios, tenemos un gran inconveniente y es el siguiente. Como todos ustedes saben, los municipios son los primeros entes políticos que satisfacen las necesidades más inmediatas de las personas que viven dentro de sus respectivos ejidos municipales. La manutención de las calles, la manutención de arboleda pública, la prestación de servicios cloacales, la recolección de residuos, son todos servicios que satisfacen las necesidades básicas y más inmediatas de cada una de las personas que integran las respectivas comunidades. No obstante lo cual, los municipios tienen un gran inconveniente respecto de su financiamiento, porque los hechos imponibles más importantes, más reveladores de capacidad contributiva, han sido apropiados por la nación y por las provincias, por lo cual a los municipios solamente les queda la posibilidad de cobrar tasas por los servicios prestados. Recordemos que las tasas eran los tributos cuya obligación tiene como hecho generador un servicio estatal relativo a un contribuyente. Luego de haber analizado en su integridad todo el módulo 1 de la materia de derecho tributario, estimo pertinente refrescar o recordar los conceptos básicos. En primer lugar, analizamos qué es un tributo, cuáles son sus respectivas clases, impuestos, tasas y contribuciones especiales. Definimos qué es el derecho tributario, cuál es la terminología usual que utiliza, si existe o no autonomía en el derecho tributario, cómo se relaciona el derecho tributario con el resto del ordenamiento jurídico, cuáles son los caracteres específicos y comunes del derecho tributario, qué son las normas jurídicas tributarias y cuáles son sus principales características, cuáles son las fuentes de las normas jurídicas tributarias, cómo se aplica la norma jurídica tributaria en el tiempo y en el espacio, cómo se interpreta y cómo se integra. A su vez, definimos qué es el poder tributario, qué es la potestad tributaria, cuáles son los límites de la potestad tributaria y enumeramos todas las garantías constitucionales que se desprenden de su límite material, que es la capacidad contributiva. También vimos cómo se distribuye el poder tributario en la República Argentina.
debido a la coexistencia de un Estado nacional, estados provinciales y una enorme cantidad de estados municipales. Dimos algunas pautas de cómo funciona el régimen de coparticipación, cuáles son las facultades exclusivas y concurrentes de los estados nacional, provincial y municipal, y qué ocurre en el caso de una doble imposición. Y por último, analizamos la autonomía municipal en materia tributaria. Luego de haber desarrollado el módulo número 1, nos quedará en la próxima clase analizar el contenido del módulo número 2. En ese módulo estudiaremos qué es la obligación jurídica tributaria principal y qué es la determinación tributaria.